Ya es viernes y nos da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de La UNAM Responde desde nuestras instalaciones aquí en Ciudad Universitaria. Hoy que vamos a platicar de un tema particularmente complejo, delicado y sensible, pero muy necesario en tiempos contemporáneos. Y tiene que ver con las redes sociales y la legislación, particularmente para las infancias y las adolescencias. Además, los invitaremos a disfrutar de poesía allá en el Colegio de San Ildefonso y además visitaremos la Sierra de Tamaulipas en nuestro Golfo de México. Quédense con nosotros, comenzamos. La regulación de las redes sociales desde la perspectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes implica comprender desde un inicio cuáles son las características de las diferentes plataformas que funcionan por medio de algoritmos y de intereses económicos, lo que las vuelve entornos vulnerables con implicaciones particularmente delicadas para este sector de la población. Y bueno, para entrarle al tema complejo, saludamos esta tarde a la maestra Erika Estefanía Salas, quien es doctoranda del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad y quien trabaja actualmente en una tesis sobre este tema. ¿Cómo estás, Erika? Bienvenida a La UNAM Responde. Ay, muchísimas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí el viernes contigo, un viernes tan productivo y hablando de un tema tan relevante. Muchísimas gracias. Y además con seguramente muchísima información que no tenemos muy presentes como adultos y mucho menos como infancias o adolescentes. Comencemos por ahí. ¿Por qué tenemos que hablar de lo que son y de lo que sucede en las redes sociales? Bueno, para poder hablar del tema me gustaría distinguir dos puntos muy importantes, ¿no? Primero, entender las infancias, ¿no? Y la diversidad de infancias, porque al hablar de niñas, niños y adolescentes hablamos de diversas etapas del desarrollo que, bueno, la legislación establece desde los 0 a los 18 años, pero es un proceso de evolución constante que no podemos cerrar el tema como la niñez simplemente, y su interacción precisamente con lo que son las redes sociales. Las redes sociales pues también tienen sus propias particularidades. Ahora está muy en boga hablar de lo que es la inteligencia artificial y generalmente lo vemos como ChatGPT y nadie asocia la inteligencia artificial que ha convivido con nosotros desde hace años y es precisamente la inteligencia artificial detrás de las redes sociales, lo que se denominan los sistemas de recomendación, que son un tipo de inteligencia artificial que, bueno, a mí dentro de la tesis lo llamo el ingrediente secreto, ¿no? Claro. Porque no lo conocemos, pero aún así está con nosotros desde que existen estas plataformas aproximadamente hace 20 años. Y convivimos de forma muy cercana con ellos. Sí. Antes de seguir avanzando en el tema, también es importante hablar de las cifras, porque de entrada, pues las redes sociales no tendrían que ser para este sector de la población, al menos hasta dónde está la indicación, digamos, no se puede abrir redes sociales antes de los 13 años. Sí. Bueno, pero algo sucede. La verdad es que la regulación ha estado a cargo de las plataformas. Ahora sí que hay como divergencia de cuándo debería de empezar a utilizarse las redes sociales. En Australia está esta nueva ley que es a partir de los 16, Francia a partir de los 15. O sea, hay diversas posturas entre los estados. Pero aquí es importante recalcar que las redes sociales no fueron diseñadas con perspectiva de desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Y aquí ni siquiera perspectiva de derechos, o sea, perspectiva de los impactos que puede causar en el desarrollo de la persona. Y los estudios en general que analizan el impacto de redes sociales, por ejemplo, en la salud, son en adultos principalmente. O sea, entonces estamos hablando de aquí de que es un producto que se les ofrece a niñas, niños y adolescentes sin probar, ahora sí, antes pruebas de mercado de las implicaciones que puede tener en el desarrollo. Las implicaciones se han visto con el uso, pero no fueron ni diseñadas para el uso de niñas, niños y adolescentes y todas las repercusiones las han tenido estas generaciones que las han utilizado sin regulaciones estatales. Y hay cifras además que lo demuestran y que comprueban que están siendo utilizadas por menores en entornos donde no es lo ideal. ¿Cuáles son algunas de esas cifras? Sí, fíjate que en México la última encuesta levantada nos habla que en el 2024 ascendía a 16.8 millones de niñas, niños y adolescentes que eran usuarias de redes sociales y esto en un rango de edad desde los 6 hasta los 17 años de edad.
Hablamos mucho de si debe ser prohibido, si es importante que se incorporen y que aprendan, digamos, a moverse en este entorno, porque también forma parte de la vida contemporánea. Pero debemos hablar de lo que sucede, como ya decías en un principio, atrás de lo que vemos en las redes sociales, porque no es solamente un espacio de interacción, de convivencia, de ocio, sino que impacta directamente en los hábitos y en el comportamiento de las personas. Sí, no, completamente. Aquí hay que hablar un poco de cómo están diseñadas estas plataformas, cuál es el mercado al cual están dirigidos y cuáles son los incentivos detrás, ¿no? Ahora sí que nosotros accedemos a ellas y pensamos, bueno, es gratis, me entretengo un rato, pero pues ahora sí que aquí partimos del principio que nada en esta vida es gratis, es lo que se denomina el mercado de la atención humana. Lo que buscan precisamente es retener la atención para precisamente ver cómo tú interactúas con ellas, adaptarse a su comportamiento y eventualmente adaptar tu comportamiento. Algo que pasa con la inteligencia artificial, como su nombre lo dice, los aviones, ¿qué inspiraron los aviones? ¿No? Pues las aves, ¿no? Que queríamos imitar el vuelo de las aves. ¿Qué inspira la inteligencia artificial? El cerebro, el ser humano, ¿no? El cerebro, la capacidad de razonar. ¿Qué hacen los sistemas de recomendación a través de las redes sociales? Precisamente imitan la capacidad de elección del ser humano, sustituyen tu capacidad de elección y al sustituir la capacidad de elección perdemos la libertad más fundamental, es decidir qué quiero ver, qué quiero hacer y cómo quiero hacerlo. Y si esto lo trasladamos a una etapa de desarrollo de niñas, niños y adolescentes, cuando se está conformando pues precisamente la identidad, los valores, los círculos sociales, amistades, y los cerramos a un modelo de negocio que está basado puramente en economía, en empresas, en incentivos que muchas veces desconocemos, entonces tiene un impacto profundo en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Ya hemos hablado aquí en otro momento de lo que sucede cuando se utilizan las redes sociales y justo eso sin el afán de ser prohibitivos, pero hablando sí de los efectos en términos de aceptación, cuando nos acompañan psicólogos y demás. ¿Cuál es la perspectiva que ofrecen desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas con respecto a los derechos de los niños, las niñas y las infancias? Pues una perspectiva las adolescencias, una perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes nos habla que niñas, niños y adolescentes son titulares de diversos derechos, pero los derechos en sí tienen principios. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú afectas, por ejemplo, el derecho a la salud también está relacionado con el derecho a la educación, por ejemplo. El derecho a la educación también está relacionado con el derecho a la identidad. El derecho a la identidad a su vez está relacionado con el libre desarrollo de la personalidad. Entonces tenemos un interrelacionado de derechos. Cuando tú afectas uno, es un efecto dominó. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas plataformas? No solamente afectan un derecho, afectan múltiples derechos. Y ahorita la regulación está a cargo de las propias empresas, por así decirlo, en temas de derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, si yo me autorregulo, me voy a autorregular conforme a mis incentivos. Y creo que mis intereses, exactamente. Claro. Y si lo vemos, una metáfora que me gusta utilizar es compararlo, ¿no? Si vemos las redes sociales, funcionan igual que Mercado Libre, igual que Amazon, pero la diferencia es que en lugar de que se anuncien productos, se anuncian personas, se anuncian estilos de vida, se potencializan estereotipos. Cuando tú, por ejemplo, haces una búsqueda en Amazon de jabón de ropa, te va enseñando jabón de ropa, y lo mismo pasa con las redes sociales. Si tú buscas un prototipo de imagen, entonces te va a ir señalando ese prototipo de imagen. Entonces, ¿qué pasa? Esto tiene efectos también dentro de nuestro cerebro, son dopamina, y también por esto la metáfora de asociarlo a un ingrediente, porque hacen lo mismo que el azúcar, te va haciendo adictivo. Y si tú
empiezas esta adicción a niveles tempranos de edad, lo que generas es dependencia precisamente de estas plataformas. Y pues claro que las plataformas orgullosas de tener esta dependencia, porque es lo que buscan precisamente. Y es justamente, supongo, lo que están viendo en países como ya mencionabas, Australia, Dinamarca, donde se está haciendo el énfasis en que en esta etapa de la vida, al menos hasta los 15, 16 o 17 años, no tengan acceso a las redes sociales. ¿Qué es lo que se necesita para comenzar a regular el tema en nuestro país? Y no solamente que sean las empresas las interesadas y las involucradas, sino que sean políticas públicas, pero también tenemos que hablar de las responsabilidades familiares, porque es ahí donde se permite el uso de estos dispositivos y de estas redes. Fíjate que la legislación de Australia ahora sí marca un parteaguas dentro de la regulación de estas plataformas, porque es el primer país en regularlas así de manera prohibitiva. Y aquí hay, bueno, pues tiene sus aciertos y sus desaciertos que pues hay que aprender, ¿no?, de la experiencia. Entre sus principales aciertos es que precisamente la responsabilidad no la deja a cargo de padres de familia. ¿Por qué? Porque las mismas empresas, o sea, estos plataformas, estas tecnologías están tan desarrolladas que tú te metes y de tu forma de hacerle así ya saben cuántos años tienes, en dónde estás ubicado, cuáles son tus intereses. Entonces las plataformas tienen la tecnología suficiente para distinguir entre usuarios de ciertas edades. Entonces aquí lo que hace la legislación de Australia, que es un acierto 100%, es dejar la responsabilidad en manos de la empresa. Y es la tendencia que se está llevando también a nivel internacional, porque pues también dentro de las infancias hay que saber que pues no, el modelo de familia, papá, mamá, pues no todas niñas, niños y adolescentes tienen ese modelo. Y luego aparte la carga para los padres de familia llega a ser como abismal, y realmente los que tienen la responsabilidad en última instancia, primero es el gobierno por velar por el interés superior de la niñez y las empresas. Entonces hay multas hasta de 50 millones de dólares australianos en caso de incumplimiento de la ley. Ahora, aquí lo delicado es la prohibición absoluta. ¿Por qué? Porque la prohibición absoluta lo que nos puede llevar es mercados negros, ¿no? O sea, el uso de plataformas de manera pues no clandestina, por así decirlo, o de otro tipo de plataformas todavía menos supervisadas o menos reguladas que las principales que conocemos, ¿no? Entonces aquí abre la puerta a ciertos pues riesgos dentro de la dinámica. ¿Por dónde tendríamos que empezar en un país como el nuestro, conociendo nuestro contexto, que es por supuesto muy distinto al que sucede en otros países de primer mundo, para comenzar a regular lo que sucede en las redes sociales cuando son utilizadas por estos sectores de la población? Pues fíjate que yo sí estaría a favor de una prohibición hasta los 16 años, pero una prohibición acompañada de políticas públicas. ¿Por qué? Porque eventualmente las restricciones ahorita son así tan tajantes, por así decirlo, porque todos los riesgos apenas están siendo conocidos, porque hay toda una población, o sea, ya tenemos 20 generaciones que han sido víctimas de todo este tipo de afectaciones, y entonces lo que te permite la prohibición absoluta es que en tanto las políticas públicas llegan a implementarse y tener su efecto, pueden entonces ponerse mecanismos menos prohibitivos. ¿Por qué? Porque la educación digital, ahora sí que en las escuelas yo creo que debería de haber una materia de inteligencia artificial, programación, teoría, ética, respecto a pues ahora sí toda la revolución tecnológica que estamos viviendo. Ahora sí, cuando hablamos te digo que de inteligencia artificial, este tipo se llama sistemas de recomendación. Le dicen la basura chatarra. La comida chatarra de la inteligencia artificial. De la que nos alimentamos todos los días a través de estos aparatos y de estas redes sociales. Nos queda muy poquito tiempo para terminar, Erika, y tenía planeado preguntarte sobre la alfabetización digital, pero principalmente sobre los derechos de las infancias. ¿Cuáles son esos argumentos, el ABC, para convencernos del por qué no usar redes sociales y no permitirlas a edades tempranas?
Bueno, primero tenemos el derecho de protección a la salud y esto implica todos los daños que las plataformas pueden causar dentro del desarrollo de la persona. Tenemos el derecho al libre desarrollo de la personalidad y pues estas plataformas inciden. Tenemos también riesgo de contacto. En México se han dado muchos casos de reclutamiento por parte del crimen organizado a través de las plataformas y uno podría pensar que las plataformas son inocuas y no tienen nada que ver con esto, pero pues precisamente el modelo tecnológico lo que hace es asociar perfiles vulnerables con este tipo de grupos que saben utilizarlos a la perfección. Entonces, ahora sí que dentro de la observación 25 del Comité de Derechos del Niño, lo que hace es instar a los estados a proteger a niñas, niños y adolescentes dentro del entorno digital. Pero esta protección es precisamente un equilibrio, ¿no? Porque también tenemos beneficios. Entonces la pregunta del millón es, ¿cómo potencializas o cómo llegas a los beneficios sin asumir los riesgos? Ahorita es una apuesta. Si entras, asumes todos los riesgos. Tienes estos riesgos de contacto con grupos de crimen organizado, secuestro, tienes los riesgos a la salud, tienes los riesgos asociados pues a todas las afectaciones de que generan adicción, generan dependencia, el tiempo en pantalla, la influencia, o este nuevo caso de los influencers, que pues ahora sí son contratos sin ningún tipo de derecho laboral. Lo importante de regular es precisamente crear este marco de protección. Si se está haciendo esta actividad económica, que es el mercado de la atención humana, este tipo de actividad económica, que es los influencers, se regula. Se dan prestaciones, se dan derechos, se dan y ese es otro tema, porque entonces claro. ya no solamente son o somos consumidores, sino también somos generadores de contenido y tienes como muchas más responsabilidades y más vínculos con las redes sociales, redes sociodigitales. Tendremos que seguir hablando de este tema porque están ahí efectivamente los efectos o los riesgos a nuestra vista. Falta mucho que hacer en legislación y hay argumentos de sobra para pensar en que antes de los 15, por lo menos 16 años, no es un buen momento para estar inmersos en estas plataformas digitales. Maestra Erika Estefanía Salas, doctoranda del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad, seguiremos hablando de este tema y esperemos que pronto o con el paso del tiempo pues se vaya avanzando también en la legislación de nuestro país. Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, cambiamos de ritmo. En tiempos de velocidad, ir en calma es revolucionario. Y hoy les platicamos sobre un esfuerzo por remar en este sentido. Se trata del ciclo Contracorriente Lectura de Poesía, un espacio de creación colectiva y reflexión profunda que forma parte de las actividades de la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz y de la Fundación para las Letras Mexicanas. Se trata de un encuentro que explora el cuerpo, la identidad y la memoria de la realidad actual y se llevará a cabo el próximo sábado, mañana sábado, 28 de marzo, con la participación de Nora Cruz Flores, Clemente Guerrero y María Gómez de León, allá en el Colegio de San Ildefonso, en el centro histórico de nuestra ciudad. Variedad de paisajes, diversidad de ecosistemas y una riqueza natural envidiable caracterizan la Sierra de Tamaulipas, allá en nuestro Golfo de México. Sierra de Tamaulipas, hogar de grandes felinos. En el corazón del noreste de México, entre extensas llanuras tropicales y lejos de otras cadenas montañosas, se alza la Sierra de Tamaulipas. Este macizo aislado funciona como una isla de montaña. Rodeada de planicies, se distingue claramente del paisaje que la rodea. Gracias a esta separación natural, en su interior conviven ecosistemas muy distintos, creando un refugio natural para una gran diversidad de especies. Declarada Reserva de la Biosfera en 2016, esta área protegida abarca más de 300,000 hectáreas en el estado de Tamaulipas, entre los municipios de Aldama, Casas, González, Llera y Soto la Marina. El paisaje de la Sierra de Tamaulipas es extremadamente diverso.
Sus partes bajas están dominadas por matorrales espinosos y selvas bajas, mientras que por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar se encuentran bosques de pino y encino. La orientación de la sierra influye directamente en la vegetación. El lado oriental recibe la humedad de los vientos que vienen del Golfo de México, lo que favorece ambientes más húmedos, mientras que el lado occidental es más seco porque las montañas bloquean la llegada de la humedad, creando un efecto de sombra que limita la precipitación. Este gradiente de climas y vegetación permite que en la Sierra de Tamaulipas convivan especies típicas de climas templados, que normalmente se encuentran en regiones más frías del norte, con especies neotropicales, propias de zonas cálidas y húmedas. Se han documentado más de 3000 especies de plantas, y entre sus especies de vertebrados más representativas se encuentran el puma, el ocelote, el tigrillo, el jaguarundí, el perico mexicano, la guacamaya verde, el loro tamaulipeco, una especie endémica de la región. Entre los grandes felinos destaca el jaguar, el más grande de América, cuya presencia en el Cañón del Diablo confirma que esta zona es un hábitat fundamental para la especie dentro de la reserva de la biosfera. Gracias al monitoreo comunitario en el cañón, se han identificado al menos 8 jaguares desplazándose en un área de 13,000 hectáreas. Este cañón, que se extiende por 75 kilómetros entre selvas y bosques, funciona como un corredor natural que facilita el movimiento de estos grandes carnívoros a lo largo de la sierra. A pesar de su riqueza natural, la sierra enfrenta amenazas como el desmonte para ganadería y la fragmentación del hábitat. Sin embargo, su terreno de pendientes pronunciadas y suelos difíciles de cultivar ha protegido buena parte del territorio de la agricultura intensiva, manteniendo un estado de conservación notable. Hoy, la conservación de la Sierra de Tamaulipas depende del trabajo conjunto entre las comunidades locales, centros de investigación, universidades y la CONAN. La restauración de hábitats, la vigilancia constante y el fomento de actividades sostenibles son esenciales para mantener este ecosistema como un refugio para especies representativas de la sierra y una fuente vital de agua para la región. No es solamente juego o tradición, la charrería es un deporte nacional y nuestra universidad tiene un equipo representativo que nos comparte parte de su historia y evolución en la siguiente entrega de UNAM Global TV. Su nombre alude a una pequeña revuelta tumultuosa y violenta. Buscuanca, 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 cierro. Es la escaramuza charra. Representa un orgullo mexicano y una identidad ante mi país. La charrería es una actividad que originalmente era solo para hombres. La escaramuza nace desde que se organizaron 2 niños y 2 niñas, hijos de los socios charros, y entonces les enseñaron a montar. Ya después fueron las esposas, hasta que llegó un momento en el que se hizo solamente de mujeres. Comenzó como juego y se convirtió en un deporte nacional. Tenemos un gran referente que es Malena Lucio, que es de esta primera mujer que logra llevar la enseñanza a otro ámbito, es decir, poder subir de nivel la actividad femenina dentro de la charrería. Esto a pesar de la resistencia de algunos charros. Eso, Monse, muy bien. Las amazonas cabalgan de lado montadas en albardas y portan diferentes trajes típicos. Soy aguerrida como una Adelita, soy más visionaria y extrovertida como una charra, soy más notoria como una china poblana. El equipo lo conforman entre 8 mujeres que realizan suertes como la flor o el abanico. Se necesita precisión y entonces si uno falla, si uno no se compromete, pues no nada más pone en riesgo la integridad de uno como jinete, sino de su caballo y pues el trabajo de las demás. Las evoluciones coreográficas están acompañadas de música. Mi conexión con Quero es de confianza, de respeto, de disciplina, de entendimiento, y tú debes de conocer completamente a tu caballo como él te debe de conocer a ti. Así se vive la escaramuza charra, un deporte nacional que hoy significa empoderamiento femenino y tradición.
Qué bonita es la charrería. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana, recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales y también pues recordándoles que inicia un periodo vacacional y estaremos compartiendo con ustedes los programas que tienen esta nueva y bonita imagen a partir de nuestro 6º aniversario. Esperamos que los disfruten, que descansen y nos vemos aquí el próximo lunes, por supuesto, 2:30 de la tarde, aquí en La UNAM Responde de TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.